En nombre de Dios y la patria, damos inicio a la Comisión de Educación. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. En cuenta, en primer lugar, las urgencias para proyectos de ley que están en tramitación en la comisión, todas en carácter de suma para 3 proyectos de ley: el que otorga la titularidad en el cargo a los profesionales de la educación que se han desempeñado contrato por el lapso que indica; luego el de sobreconvivencia, el proyecto está en tabla el día de hoy; y el proyecto de ley que modifica la ley 20.129 para regular nuevas exigencias para el ingreso en las carreras y programas de pedagogía. Luego se ha recibido, presidente, un documento de don Wilson Benavides Fuentealba, él es director de una escuela, La Cereza se denomina, de Perquén, en la región de la Araucanía, que fue un establecimiento educacional que fue afectado por un incendio completo el año 2021, y que él relata que el año 2024 se acordó dentro del marco presupuestario, dentro del acuerdo para la aprobación del presupuesto de educación, una asignación, una glosa para destinar recursos a la reconstrucción del establecimiento educacional. Y relata que hasta la fecha no se ha ejecutado y no han recibido ningún tipo de fondos para dicha cuestión, y por lo tanto solicita a la comisión que pueda hacer algún tipo de gestión con el objeto de que se puedan efectivamente obtener respuesta para el envío de esos recursos que permitan la reconstrucción de algunas salas de esa escuela. Esa es la petición concreta que hace él, en relación, como les digo, con una cuestión que en lo que él señala está comprometida en la ley de presupuesto. Y luego, presidente, en concordancia, en complemento de lo que fue la última sesión que tuvo esta comisión con relación con el proyecto de ley del FES, del Financiamiento Público para la Educación Superior, también se han recibido opiniones y observaciones. La Organización de Profesionales con Deuda Educativa y Ciudadanía Preocupada por el diseño del Fondo de Educación Superior, y de Agustín Errázuriz, que es un activista investigador contra el endeudamiento educativo. Y también se han recibido 2 solicitudes de audiencia. Reiterar, él fue invitado al seminario, en algún momento señaló que iba a concurrir, después en definitiva no pudo concurrir, que es Ignacio Briones, el ex ministro de Hacienda. Y también se recibió una solicitud de audiencia del presidente del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados Vertebral, señor Sergio Morales, quien, además de manifestar su extrañeza por no haber sido invitado a esta actividad, solicita que pueda ser recibido en audiencia cuando la comisión así lo determine. Eso, presidente, la cuenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Ya, en el punto 1, entonces, tengo una duda técnica. Si esto estaba en la glosa del presupuesto del año 2025. Buenas tardes, ministro. Y no se han ejecutado esos recursos, ¿debiese estar considerado también para el presupuesto 2026 para poder asignarle? No, la glosa son año a año. Año a año, por eso. Claro. Es que habría que incluir esta glosa nuevamente para... Bueno, acá está el ministro, no sé si puede dar alguna respuesta Entonces, a ese tema. Para darle respuesta a don Wilson Benavides. Debería replicarse. Entonces, lo que vamos a hacer, secretario, es solicitar al ministro que se incluya la glosa ahora en la discusión del presupuesto. Hay que primero verificar si está replicada. Y en cuanto a la solicitud de audiencia, informarles que van a ser considerados, y yo propondría responderle a don Sergio Morales que las personas que expusieron en el seminario ellas son aquellas instituciones que habían pedido audiencia dentro de la comisión, para que quede claridad de que es porque ellos no habían solicitado participar de la comisión que no fueron invitados. O sea, no. Bien, entonces continuamos con la discusión del proyecto de convivencia, como está establecido en la... Del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales.
la última sesión que celebró esta comisión, que se desarrolló el día 15 de octubre pasado, es decir, hace prácticamente un mes, fue la última sesión que tuvimos respecto a esta materia. Estábamos analizando las indicaciones, ahí quedamos en la indicación 56, fue la última indicación que se votó. Sí. Hay que ir al texto comparado a la página 171. 171 el texto comparado. Se están revisando. 171, sí. Se están revisando las indicaciones que se formularon al artículo 6 del proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley 21.109, que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública. Las indicaciones que correspondería ver, como les digo, son las indicaciones 57 y siguientes. Ellas están dirigidas al artículo 29 bis que se incorporó en la discusión en general. El artículo 29 bis que se incorporó en la discusión en general señala que en las investigaciones que se lleven a cabo los organismos administradores de la ley 16.744 para la determinación del origen común o laboral de una enfermedad de naturaleza mental que afecte a un asistente de la educación en un establecimiento educacional, ellos deberán de requerir una serie de antecedentes a diferentes órganos públicos. En ese sentido, el primer órgano que se requiere la información es a la Superintendencia de Educación para que señale cuáles son las denuncias presentadas en contra del establecimiento o las sanciones que se le hayan aplicado. Acá hay dos indicaciones, me imagino que la primera, que es suya, señor Sangüesa, la 57, queda reemplazada por la 57A, porque son, acuérdense, estamos con indicaciones en dos periodos distintos. Tengo entendido en consecuencia que la que haría sería la 57A, la otra la retiraría, me imagino, señor Sangüesa. Perfecto. La 57A quiere reemplazar esta letra, el literal A, que es, les insisto, los órganos que se les requiere información cuando se trate de la investigación de situaciones de enfermedad de naturaleza mental. Señala la propuesta, a la Superintendencia de Educación la denuncia contra el establecimiento en la que se haya aplicado una sanción por infracciones a la normativa educacional en materia de convivencia escolar. De alguna forma la indicación como que concentra o aglutina el contenido originalmente planteado en un solo texto, que es para que informe en definitiva la denuncia que hubiera implicado sanción, y no la forma que establecía la norma prueba en general, que parecía independiente, que eran por una parte las denuncias y aparte las sanciones en determinada. Es decir, acá, si la denuncia no implicó sanción, no se va a requerir la información. Esa me parece que es el sentido de la indicación del señor Sangüesa. La de suprimirlo, sí. Está retirada la 57. Veamos qué ambiente hay para... Ofrezco la palabra. Agua, no. Respecto de la sugerencia suya, habría que decir que lo que debe pedirse a la superintendencia que informe las sanciones que se aplicaron como consecuencia de las denuncias recibidas, que eso es lo que en definitiva es lo que se quiere, que se informe las sanciones que se aplicaron a raíz de procedimientos de denuncia que se efectuaron con esa redacción. En el fondo la idea es que se informe en aquellos casos que hubo sanción, se informe la denuncia. Claro. Eso es. Bueno, está bien. Porque dice contra el establecimiento en las que se haya aplicado una sanción por infracción. Son solamente denuncias si no ha habido sanción, que no se informe. Correcto. Pero que se informe, bueno, dos maneras de redactar. ¿En votación, presidente? ¿No hay observaciones? Claro, es el efecto. Tiene un efecto práctico en seguridad social, que al aumentar la cantidad de denuncias, sube la prima. Entonces, esto evita que se informe solamente, que se informe todo, sino que efectivamente subamos la prima en la que sí, cuando haya sido sanción. No cualquier denuncia, sino solamente que haya el significado de sanción. ¿Está bien? Bien, ¿en votación? Si les parece,
Se aprobaría entonces 3-0 esta indicación. A continuación, el senador Sangüesa también propone suprimir el literal B, que acá el requerimiento es al Ministerio Público, para que informe las sentencias condenatorias de delitos perpetrados en determinado establecimiento educacional entre integrantes de la comunidad educativa. El senador Sangüesa propone eliminar este literal que exige el requerimiento que he mencionado. Pero ese también, el que elimina el presidente también. Sí, las dos sí. Sí. Es lo mismo. Uno suprime y el otro lo elimina. ¿Si les parece? Entonces se aprobarían también las indicaciones 58 y 58A, presidente de la República y senador Sangüesa, con la misma votación. Luego hay indicación 59 del presidente de la República y 59A del senador Sangüesa para agregar dos incisos nuevos, que me parece son del mismo tenor. Dice lo siguiente: la Superintendencia de Seguridad Social dictará una norma de carácter general que entregará las directrices específicas que deben considerar los organismos administradores de la ley número 16.744 en la calificación de enfermedades profesionales de carácter mental que sean provenientes de personas trabajadoras del sector de educación. Adicionalmente, la Superintendencia de Seguridad Social dispondrá un marco referencial para la correcta identificación de los factores de riesgo a través de un instrumento técnico para la aplicación del estudio de puestos de trabajo en profesionales de la educación sujetos a la presente ley. Bien, la 59 entonces, ¿Sí? ¿Se aprueba ¿con la el palabra? No, si el presidente ¿Qué le piensa parece? igual que usted. Estamos. A continuación, No me presidente, pongas problema ahí. igual que en el caso anterior, la última indicación modificación del estatuto de los asistentes. En ambos casos, tanto el presidente de la República como el senador Sangüesa propone eliminar la frase final. Este inciso dispone que los establecimientos educacionales deberán considerar a lo menos los antecedentes señalados precedentemente en la evaluación de los riesgos psicosociales en su dependencia, sin perjuicio de aquellos que temen las leyes y la Superintendencia de Seguridad Social a través de normas de carácter general. Ambas indicaciones tienen por ejemplo suprimir esa frase en negrilla que está al final, de tal manera que quede hasta leyes y no considere en la página 173, no considere las cuestiones que determine la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia de riesgo psicosocial. ¿Me ofrezco la palabra? ¿Cuál es el sentido? Ministro. Pablo. Presidente, por su intermedio, el objeto de la indicación, tanto la presentada por usted como por el Ejecutivo, suprime, como bien señaló el secretario, el mandato a que la Superintendencia de Seguridad Social dicte normas de carácter general, toda vez que esto ya está incorporado precisamente en la indicación anterior. Entonces, para no sobreregular y para no replicar algo que ya está señalado, se suprime ese texto. ¿Si les parece? Claro, tal como ha señalado el asesor presidente, en el inciso que ya aprobó la comisión está el tema de la Superintendencia. Exactamente. Por lo tanto, Aprobado. una opción referencial, presidente. En el caso de la suya, porque es una supresión, donde dice precedentemente hay que decir en el inciso primero. Porque los otros incisos no se refieren, sino que es el inciso en el cual establece los tres organismos, que ahora van a ser dos organismos los que van a ser oficiados en este tipo de investigación. ¿Correcto? Correcto. Sí, presidente, yo quisiera... ¿Senadora Proboste? Sí, presidente. Como esta es una disposición que viene de algunas páginas anteriores que dice relación con la dotación
de la y los asistentes de la educación en los establecimientos educacionales. Yo quisiera preguntarle al Ejecutivo cuál es la realidad que ellos han visto, porque me imagino que a la luz de algunos casos es que ellos proponen en que aquí se elimine el rol de la Superintendencia de Seguridad Social a través de normas de carácter general. Eso es lo que están eliminando de las nóminas, o sea, de la dotación y los asistentes de la educación. Entonces me gustaría saber el detalle. Pablo. Juan, presidente. Sí. Senadora. No, Juan, y ahí está, al lado está Pablo. Sí. Se suprime, senadora, precisamente porque la superintendencia ya tiene el mandato de dictar normas de carácter general que va a entregar directrices específicas y también tiene que dictar un marco referencial. Entonces va a tener dos herramientas. La supresión obedece netamente a no replicar algo que ya está incorporado en el texto y que se aprobó precisamente en la indicación anterior. Sí, sí. Sí, y está tanto para los asistentes como también para los docentes, norma que ya fue aprobada cuando discutimos el estatuto docente. Sí. Fue agregarlo, o sea, lo estamos eliminando del literal D. Pero si ustedes están tranquilos con eso. Todos estamos tranquilos. Presidente, a continuación, la página 178, vienen 168 siguientes, vienen varios artículos que el presidente, son 3 artículos, nuevos artículos 9, 10 y 11, y 12, que el presidente de la República, son una serie de artículos, son hasta prácticamente, de la página 178 hasta la página 205 vienen una serie de artículos que el presidente de la República ha propuesto incorporar a este proyecto de ley, son artículos 9 a 16, pero que varios de ellos, el 11 al 16, es decir, 5 artículos, se me informa acá que el Ejecutivo quiere presentar indicación respecto de lo que ya está planteado para hacer ciertas adecuaciones que habría que pedir, obviamente, un nuevo plazo. Se refiere al documento de consenso sobre el bienestar socioemocional. Se refiere a lo del bienestar socioemocional que estaba de consenso. Sí, pero habría que ver en consecuencia, entonces, presidente, si le parece a la comisión, antes de escuchar al ministro respecto, me imagino, de la exposición que quiere hacer de su presentación, ver los artículos 9 y 10. 9 y 10 claro, terminemos de ver los que no están ahí y entramos después con la explicación. Ya. 9 y 10. Entonces, la indicación 61 del presidente de la República incorpora un artículo 9 nuevo, del siguiente tenor. Reemplázase en el inciso cuarto el artículo 104F del decreto con fuerza de ley número 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, el literal B, por el siguiente. El literal B vigente, que está en la columna de la mano izquierda, dentro de las cuestiones que debe considerar el plan, las materias que debe considerar en términos concretos el Plan Comunal de Seguridad Pública, están las medidas de prevención de la deserción escolar y reinserción de los escolares desertores. ¿Ya? Acá se propone lo siguiente como reemplazo de esta cuestión o esta materia que debe ser considerada. Medidas de prevención y resguardo de la seguridad de los establecimientos educacionales y sus entornos. Además, contemplará medidas para la adecuada coordinación interinstitucional en la prevención y detección de conductas de estudiantes con riesgo sociodelictual, con inasistencia grave, deserción escolar o que se les haya aplicado medidas de expulsión o cancelación de matrícula con el objeto de resguardar su seguridad y su adecuada reinserción educativa.
Esto es lo que se propone reemplazar, como les digo, en este instrumento que debe ser dictado por los municipios dentro de, más bien dicho, del Consejo Comunal de Seguridad Pública y el Plan Comunal de Seguridad Pública, que se empieza, que está considerado a partir del artículo 104A hasta el artículo 104F. Eso es, presidente. Ministro. Sí. Bien breve. La norma vigente, que solo establece medidas de prevención y de deserción escolar y reinserción de escolares desertores, es una norma antigua, previa a la reforma de la educación pública, primero. Por lo tanto, hablaba de la responsabilidad de la municipalidad en la ley orgánica en su calidad de sostenedor, ¿no? Hoy día, obviamente, no podríamos exigirle al municipio que sea responsable de la reinserción escolar, ¿no? Sin embargo, sí puede coadyuvar en ese proceso al servicio local, toda vez que todo el intersector sigue siendo articulado en gran medida en el municipio. Las OLN, ¿cierto? Los programas de familia, entre otros, ¿no? También los de seguridad. Es por eso que la redacción establece cuáles serían los roles que tiene el municipio en el nuevo marco institucional de la educación pública, que tiene que ver con la coordinación para la seguridad perimetral. Eso está en el marco del trabajo que se ha hecho sobre comunidades educativas protegidas, un trabajo intersectorial que se ha hecho con el Ministerio de Seguridad, con las asociaciones de municipios, con las policías. Y por otro lado también toda la articulación intersectorial a propósito de la prevención de vulneración de derechos. La podemos situar en el marco de la reinserción y la revinculación educativa. De hecho, hoy día ya tenemos programas como Chile Presente, que articula aquello precisamente, detectando anticipadamente conductas de riesgo en materia de asistencia para evitar la deserción escolar, y habitualmente lo que hay detrás de eso son vulneraciones de derechos que no se pesquisan necesariamente de otra forma, ¿no? De hecho, ya con muchos municipios se están firmando convenios de colaboración precisamente para articular más el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio con Chile Presente, que es el Sistema de Protección de Trayectoria Educativa, y el trabajo municipal que permite justamente ir pesquisando estas cosas previamente. La escuela es un nodo donde encontramos masivamente a jóvenes y niños, donde es posible detectar y se detectan vulneraciones de derechos y que no necesariamente son trasladados luego al intersector. Por eso es que acá lo que estamos estableciendo finalmente son los roles que tendría la municipalidad en el contexto de ya no ser sostenedor, pero tampoco estar desligado completamente de la tarea educativa y sus efectos circundantes, ¿no? Eso. ¿No? Entonces, le puedo ofrecer la palabra a la senadora Proboste. Queremos escucharla, senadora. Oiga, presidente, mire, a raíz de lo que plantea el ministro, creo que igual sería bien interesante en el marco de la discusión del presupuesto que a lo mejor en otra oportunidad nos pudiese compartir información del programa Chile Presente como herramienta para fomentar la asistencia. Pero nada más que eso, presidente. Gracias, senadora. Ese- ¿Sí les parece? En votación, señor Kass, ¿de acuerdo? Queda entonces aprobada 3-0 la indicación número 61. Y como se ha señalado precedentemente, presidente, el siguiente artículo que habría que revisar, que no son de aquellos que el Ejecutivo anunció a la presentación de indicaciones, en la página 183, la propuesta de un artículo 10 nuevo. Dispone lo siguiente. ¿Me parece que lo lea, presidente? Por favor. Artículo 10. Los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las y los miembros de la comunidad educativa y de quienes se encuentren en el establecimiento respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley número 21.659 sobre seguridad privada. Esta medida solo procederá cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento.
El sostenedor deberá elaborar un protocolo interno que regule el uso de dichos recursos tecnológicos, resguardando, entre otros, el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria, a la vida privada y a la honra, así como el interés superior del niño, niña y adolescente. Dicho protocolo deberá incorporar la perspectiva de género en su aplicación y evaluación, garantizar el respeto al debido proceso y procurar la mínima interferencia en el desarrollo normal de las actividades educativas. De igual forma, el protocolo deberá considerar mecanismos de respuesta y coordinación con las fuerzas de orden y seguridad pública frente a la detección de armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares de conformidad a lo que señale el reglamento. Este protocolo deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Educación, la que evaluará su contenido de manera integral, verificando que se resguarden los principios y derechos señalados, así como su compatibilidad con el funcionamiento normal del establecimiento. Para estos efectos se requerirá previamente un informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública, que deberá pronunciarse sobre la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de los recursos tecnológicos contemplados. Las personas que operen los recursos tecnológicos estarán sujetas a las inhabilidades y prohibiciones establecidas para los asistentes de la educación, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 21.109, que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública. Los sostenedores podrán celebrar convenios con organismos públicos y privados para la implementación de los recursos tecnológicos y la contratación de personas para su operación. El alcance del informe técnico que debe evaluar el Ministerio de Seguridad Pública, los requisitos técnicos, los criterios que permitan determinar la proporcionalidad, necesidad e idoneidad para la implementación de dichos recursos destinados a prevenir la comisión de delitos, la capacitación exigida al personal responsable, el procedimiento de aprobación de los protocolos elaborados por los sostenedores y los demás aspectos necesarios para su adecuada implementación serán establecidos mediante un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Educación Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministerio de la Seguridad Pública. Indicación, presidente, 62, que tiene por objeto incorporar, como se ha dado lectura, Ministro. un artículo 10. Bueno, han sido de público conocimiento las controversias que se han producido en distintos colegios y establecimientos educacionales a propósito del uso de pórticos, para decirlo con mucha más claridad, en contextos escolares, ¿no? Yo soy de una tesis en la que creo que no es necesariamente una medida eficiente. La evidencia al menos así lo indica, ¿no? Sin embargo, también creo que es relevante escuchar a las comunidades educativas y existen, si bien es cierto no son mayoritarias, existen casos en los que las comunidades educativas han hecho solicitudes de poder tener medidas de resguardo. Frente además a un hecho que es, yo diría, irresistible desde el punto de vista de la discusión pública y que de hecho ya se expresa en la aprobación de un proyecto sobre pórticos en establecimientos de salud y establecimientos educacionales que viene aprobado el primer trámite constitucional desde la Cámara de Diputados, es que nosotros planteamos precisamente en la discusión en la Cámara de Diputados que nos íbamos a hacer cargo de este punto en el proyecto de convivencia, que es donde creemos nosotros corresponde abordarlo en contextos escolares, ¿no? Además, contemplando todas las medidas complementarias que están acá en la norma propuesta, que tienen que ver con la formulación de protocolos, que tienen que ver con cómo se articula con el Ministerio de Seguridad, cómo se articula con otras normas, por ejemplo el de seguridad privada, entre otras, que hacen factible finalmente avanzar con una medida de estas características sin que se provoque con ello la vulneración de otros derechos. Que en definitiva ha sido esa siempre la discusión que se ha dado públicamente, ¿no? Que colisionen el derecho o derechos de la niñez y la infancia con finalmente el derecho a estar en un ambiente y en un lugar seguro y protegido. Es por eso, presidente, que nosotros creemos que esta es la norma que debe prosperar toda vez que lo que está o lo que viene en el proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados carece de estas apreciaciones y aproximaciones que me parece que hacen más responsable la norma. Por ejemplo, estableciendo el estándar de seguridad privada para aquellos asistentes de la educación que van a operar finalmente estos aparatos y controles,
pero también asegurándonos que cumplan con los requisitos de ser asistente de la educación, sin que tenga ninguna de las inhabilidades que la ley establece por tratarse de niños y niñas, por tratarse de espacios escolares. O sea, esto no es un supermercado, no es una clínica, es una escuela, ¿no? Por eso es que no es bueno estandarizar medidas, sino que más bien mirar la particularidad y cómo esto se adecúa a ese contexto. Entonces, además, es una norma que se iteró técnicamente con el Ministerio de Seguridad, creo que eso también es muy relevante. Y por otro lado, va a ser material o realidad una ley que yo espero el día de hoy dé un paso importante para materializarse en ley de la República prontamente, mucho antes que probablemente que el proyecto de ley que está en discusión y que viene de la Cámara de Diputados. Eso, presidente. Senadora Proboste. Presidente, mire, yo he leído esta indicación que presenta el Ejecutivo, pero también he leído los propios informes que ha hecho llegar respecto de este punto la Defensoría de la Niñez. Y lo digo porque nosotros en distintos momentos también recurrimos a la Defensoría de la Niñez para abordar diferentes temas que nos parecen preocupantes de la infancia en nuestro país. Y tiendo a coincidir con lo que plantea la Defensoría de la Niñez en el sentido en que el mejor enfoque para abordar los temas de seguridad escolar no se construyen con detectores de metales, sino con programas de convivencia, de apoyo socioemocional, de mediación, que creo que es el propósito que se busca a través de iniciativas como las que también se abordan en este proyecto de ley. Y quiero plantearlo, presidente, porque además si uno además está consciente en que el crimen organizado logra vulnerar y burlar los sistemas de seguridad carcelario, uno diría, bueno, ¿por qué no van a también burlar los sistemas en el ámbito escolar? Pero cuando uno mira las cifras, que creo que esto también es bien importante señalarlo para las personas que están siguiendo este debate, no estamos hablando de una situación que está fuera de control en el sistema escolar. Si uno recoge y acumula todos los datos que se han generado respecto de situaciones de incivilidades, de violencia en establecimientos educacionales que involucren arma blanca, esto no sobrepasa el 2%. Entonces creo que aquí también se corre el riesgo de generar una estigmatización en algunos establecimientos educacionales en donde mayoritariamente son escuelas públicas, sectores vulnerables. Entonces comenzamos desde temprana edad a estigmatizar a nuestros niños y niñas como potenciales infractores de ley, y eso a mí me parece que es un tema de mucha preocupación. Quiero insistir, presidente, en que creo que la seguridad escolar no se construye con detectores de metales. La seguridad en la escuela se construye con programas de convivencia, con apoyo socioemocional, con más deporte, con más artes, con más cultura, con más mediación, y creo que esta indicación es una situación, yo lo dejaría más bien no puesto en un proyecto de convivencia, sino que dejaría abierta esta posibilidad para que las comunidades educativas puedan debatir en sus propios establecimientos educacionales en los marcos de sus reglamentos internos. Lo digo porque particularmente en la zona nuestra hay algunos establecimientos educacionales que han incluido dentro de sus reglamentos internos, aceptados por todos, por eso que era tan importante que existieran los consejos escolares, en que se le hicieran los test de droga a los estudiantes. Y hay establecimientos en Copiapó en donde está en el reglamento escolar el que los niños de tercero y cuarto medio de los programas dual tienen que someterse a programas de drogas. Y esto porque mayoritariamente van a empresas mineras y en donde esto es un requisito fundamental. Entonces, creo que esta indicación a mí me genera esta contradicción respecto también de lo que hemos hecho particularmente con los enfoques integrales de la niñez en nuestro ordenamiento legislativo. Eso, presidente. Ministro. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con la senadora Proboste, y es por eso que me parece que era relevante discutirlo en este marco de proyecto, porque fue esto en un proyecto solo de seguridad,
pierde, digamos, el sentido la discusión, o dejamos de mirar que estamos hablando de procesos educativos y no de otra cosa, ¿no? También me parece relevante, a propósito de la discusión que vamos a dar después sobre el programa de bienestar socioemocional y del enfoque que este proyecto tiene en el adecuado equilibrio entre aquello que tiene que ver con resguardar el rigor, digamos, del cumplimiento normativo por un lado, pero también formar, educar, acompañar, que es la tarea principal del sector. Por otro lado, hoy hemos tenido una colisión que de alguna manera hay que resolverla. No se puede resolver solo negándonos a que la realidad que está imperando en la práctica, por instrucciones de tribunales, por lo demás, no siga replicándose. Eventualmente podríamos llegar a tener otras controversias judiciales como las que hemos tenido en el caso de Valparaíso o en el caso de Temuco. En ambos casos, la superintendencia plantea que no están facultados para cumplir con esa acción en virtud del resguardo de derechos de los niños y niñas, y los tribunales han revertido esa decisión por distintas causas. Pero yo creo que no podemos perder de vista, primero, que si finalmente se termina autorizando por tribunales la aplicación de herramientas como un detector de metales, nos aseguremos que el personal sea idóneo, que los protocolos sean adecuados en términos del resguardo de derechos. O sea, lo peor que nos puede pasar es quedarnos en una no regulación que permita justamente lo que queremos que no suceda, que es la vulneración de derechos. Yo no estoy de acuerdo con que el derecho, comillas, a la seguridad, porque creo que estoy de acuerdo también en eso con la senadora Proboste, se juegue en tener un detector de metales. Yo les conté, si no me equivoco, en otros contextos a ustedes, el caso de la Escuela Nuevo Horizonte en San Pedro de la Paz, que es donde un estudiante le disparó, un ex estudiante le disparó en la rodilla a otro estudiante. Yo estuve con las comunidades educativas personalmente al día siguiente que eso ocurrió, y las comunidades educativas nos dijeron: no queremos detectores de metales. No queremos detectores de metales porque los cabros pasaron por el costado. Habiendo detector de metal en las puertas, habría sucedido igual. Lo que queremos es que nos suban el cerco perimetral. Lo que queremos es que nos arreglen los gimnasios, porque llevamos con el gimnasio cerrado hace 3 años. Lo que queremos es que mejoren el patio, porque los chicos no están pudiendo hacer deporte, actividad física, etcétera. Que es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, ya se mejoró el cerco perimetral y ya está aprobado y en proceso licitatorio el mejoramiento de los gimnasios. Eso porque el servicio local repartió este año, ¿ya? O sea, por primera vez contamos con recursos para poder intervenir, porque antes era municipal. Pero tenemos el caso de Temuco, el Liceo Comercial de Temuco, donde la comunidad se siente más tranquila después de haber puesto los detectores de metales. Entonces, está esta situación en la que, en la práctica, algunas comunidades educativas, pocas, han tomado una decisión, se ha generado la controversia, se ha judicializado la controversia, los tribunales han dicho procedan con la medida y no hay regulaciones ad hoc que permitan aplicarlo bien, garantizando que no haya vulneración de derechos. Por otro lado, la norma no es obligatoria, la norma es voluntaria. Y hay una recomendación que nos hizo UNICEF y que quizás podríamos considerar ahora para poder cerrar un poco eso, a propósito de lo último que decía la senadora Proboste, que yo estoy muy de acuerdo también, que es incorporar que finalmente la medida se haga posible si, solo si, los consejos escolares se han pronunciado favorablemente respecto a la medida. Eso podría complementar como norma, como inciso de cierre, y eso no es inadmisible y lo podrían presentar cualquiera de ustedes ahora en la discusión. Yo creo que esta es la mejor forma de aproximarnos. No estoy de acuerdo. Es bien extraña la situación, quiero que me comprendan. No la comparto técnicamente, creo que tiene hartos riesgos, pero creo que es mejor esto que regular, que no tengo duda de que va a terminar ocurriendo igual, algo sin ninguna medida técnica que permita aplicarlo bien. Negarnos puede ser peor que regular. Gracias, ministro. Sí, sin duda, a ver, yo comparto lo que plantea el ministro, la senadora Proboste, que este no es el camino para mejorar la convivencia, pero es parte de una realidad donde tenemos establecimientos que lo han hecho y que lo han buscado en consenso con las comunidades escolares. Entonces, y que la comunidad escolar, en el fondo, siente que le da más tranquilidad el resguardo
de sus hijos, hijas, cuando los mandan a un establecimiento educacional. Entonces, lo que no podemos hacer es restringirlo y negarlo, porque finalmente va a pasar lo que dijo el ministro, que va a haber una presión y finalmente se va a terminar regulando de mala manera. Yo coincido con lo que se plantea aquí. Aquí hay un elemento que las comunidades escolares pueden considerar en un momento determinado. Normalmente por situaciones exógenas. No creo que un establecimiento educacional de iniciativa propia diga, no, ¿sabe qué? Vamos a poner esto para que sentirnos más seguros. Es normalmente en respuesta a ciertos hechos que ponen en riesgo al resto de la comunidad escolar. Porque aquí, y una cosa, yo me acuerdo cuando expuso el alcalde de Temuco aquí, y se refirió a la estigmatización. Y dijo claramente que la comunidad no se sentía estigmatizada por el hecho y eso es lo que representaba a las familias que envían a sus hijos a un establecimiento educacional. Entonces, si nosotros podemos entregar más herramientas, sabiendo y teniendo claridad que es la convivencia escolar con otros elementos los que mejora esa convivencia, yo creo que es necesario dar la facilidad para que efectivamente así ocurra. Y quería consultarle al ministro si se tuvo a la vista el informe de la Defensoría de la Niñez, porque ahí ellos también hacen sus aprehensiones respecto al tema y es importante considerar, porque como dijo la senadora Proboste, en algunas oportunidades acudimos a ellos y también hay que respetar lo que se planteó. Sí, presidente, brevemente, el equipo lo tuvo a la vista, además tuvimos esta conversación también. De hecho, yo personalmente creo que acá en el Senado, particularmente con el defensor Anuar Quesille, con quien compartimos también aproximación al respecto. Yo creo que a la Defensoría le cabe el rol que tiene, ¿no? Y yo entiendo que evacúen un pronunciamiento formalmente de estas características. Y no voy a hablar por la Defensoría porque no me corresponde, pero creo que estaríamos frente a las mismas contradicciones que ya hemos expresado anteriormente. Ahora, Proboste. Presidente, pero yo no sé si usted, el senador Kass, estarían de acuerdo en poder incorporar un último inciso como indicación en lo que plantea también la UNICEF, en que esto sea con acuerdo del Consejo Escolar. ¿Sí? ¿Les parece? Si es así, lo... Okay. Senador Kass. No, yo lo primero que la indicación... Ahora sí que no me siento escuchado. Espera que termine. No hay problema, espera que termine. No, lo que sí, que si nos puede clarificar el Ejecutivo si es que en el protocolo que tiene que enviar, porque la indicación que estoy leyendo, hay un protocolo que tiene que ser aprobado por la subsecretaría. Entonces, yo tengo entendido, no sé si me pueden clarificar, que la inquietud de la senadora obliga a que ese protocolo, para ser enviado a la subsecretaría, pase por el Consejo. Podemos ponerlo redundante, pero, o sea, podemos ponerlo igual, no digo que no, pero en el fondo entiendo que el protocolo, para mandarlo, tiene que pasar por el Consejo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que yo creo, me gusta escuchar al ministro en su tono, y yo entiendo la inquietud de la senadora Proboste, que además llevamos trabajando mucho tiempo y nos ha acompañado, al igual que usted, presidente, en toda esta lucha para que los niños tengan acceso al deporte, a la música, a la cultura, y sabemos que lo preventivo es lejos lo más importante. Aquí no hay ninguna duda, la evidencia es muy robusta, y de hecho probablemente en unos minutos más vamos a entrar de lleno en aquello que yo creo que es lo más relevante. Pero eso no quita, y creo que es parte de lo que también hoy día tenemos que leer de lo que la ciudadanía espera, es que la política se haga cargo de los casos excepcionales. Porque por mucho que sean un 2%, como bien decía la senadora Proboste, son casos que existen. Entonces, no darle facultades a las comunidades locales genera impotencia de las comunidades locales. Es decir, ¿cómo no me dejan a mí tomar decisiones a nivel de la comunidad local? Entonces, creo que, como la indicación dice, podrá, en ningún caso sistematiza, en ningún caso promueve, en ningún caso... Es más, podrá siempre y cuando haya un protocolo que sea aprobado por la Subsecretaría de Educación, que también encuentro que es bueno que haya un contrapeso. No es que cada uno se mande solo.
No es que uno haga esto un show. Y además dice precisamente que tienen que haber justificadas razones. O sea, no puedo presentar el proyecto simplemente porque quiero hacerme el sheriff si es que no hay ningún antecedente que justifique que quiero hacerme el sheriff dentro de un colegio, porque el colegio no es una comisaría. ¿Ah? Entonces, creo yo y conociendo la sensibilidad política del ministro, también creo que claramente busca, decir aquí el 80-20, la prevención, pero hay casos excepcionales que no podemos tampoco, como autoridad política, mirar para el techo, básicamente. Y creo que desgraciadamente sí tenemos algunos lugares, por la falla del sistema político, por la falla de la justicia territorial, por las fallas múltiples, donde hay lugares donde desgraciadamente el narco sí está muy fuerte, donde hay crimen organizado, donde esta medida de emergencia, que ojalá sea muy transitoria, no podemos simplemente dejarla fuera de la mesa como una herramienta facultativa de las comunidades escolares. Y si es que eso significa ponerlo más explícito, el Consejo Escolar, yo por lo menos no tengo problema. Ministro. Sí, que el senador casi hizo una pregunta, presidente. Claro, sí, efectivamente, si dejamos establecido que el Consejo Escolar debe aprobar, lo lógico es que el Consejo Escolar apruebe antes de enviar a la subsecretaría. No tendría sentido que la subsecretaría apruebe y luego tener que volver al colegio a aprobarlo al Consejo Escolar. Podría ser un gran proceso de pérdida de tiempo y recursos. Señor secretario. Sí, lo que propongo, la Secretaría propone lo siguiente en relación a lo que ha sido la discusión. En el artículo 10, en la página 183, donde comienza el artículo, la siguiente redacción. Los sostenedores de establecimientos educacionales, con acuerdo del Consejo Escolar, podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar, y lo demás sigue lo siguiente. La duda que tiene la Secretaría es si en el inciso segundo, página 184, que se refiere a la elaboración del protocolo que le corresponde a sostenedor, también corresponde ahí que participe o no el Consejo Escolar. Porque ahí sería, asimismo, el sostenedor, con acuerdo del Consejo Escolar, deberá elaborar un protocolo interno que regule el uso de dichos recursos tecnológicos. Porque son dos cosas. Uno es la facultad para implementar los recursos tecnológicos y otro un protocolo que regule eso mismo. ¿Ambas cosas con el acuerdo del Consejo? Pregunta. Por eso. Si fuera así, incluimos el acuerdo del Consejo en ambos incisos. O sea, fuera del micrófono, presidente, yo creo que esto es algo que tiene que obligar a las comunidades educativas a ponerse de acuerdo también. Y en consecuencia... O sea, de hecho, el éxito que tuvo el Temuco es porque él involucró a la comunidad escolar. Y en consecuencia, presidente, luego la secuencia normativa del artículo, el inciso tercero, es que ya este protocolo, que ha sido elaborado en la forma que se ha señalado, debe ser aprobado por la Subsecretaría de Educación, para efecto que ella revise si efectivamente se va a resguardar los principios y derechos enunciados. Perfecto. ¿Así sería? ¿Sí? Ya. Con esa modificación. ¿En Entonces, votación? en votación el artículo Con la 10º, sugerencias de la Secretaría. Si les parece, ya, aprobado. aprobado 3-0, entonces... Con las modificaciones sugeridas por la Secretaría. Y de ahí viene, presidente, los artículos 11 a 16, que son respecto a los cuales tengo entendido yo que el Ministerio quiere formular indicaciones y que el señor ministro ¿Lo va a quiere exponer efectuar usted, una ministro? presentación. Bien. La idea es que lo podemos despachar. No, porque la idea es hacerlo a referéndum. Pero lo queremos hacer a referéndum. Para que dejarlo despachado. ¿Pero cuánto dura la exposición, mamá? 2 minutos. 2 minutos. No sé qué habrá escuchado el presidente. No puedo hacerlo más corto, lo siento. Sí, pues. Mañana nosotros tenemos la indicación. Habría que agotarlo. Entonces lo podríamos partir la siguiente sesión aprobando el texto y pasando La al... idea es que vamos a tener la discusión. A la titularidad. Que en el fondo, Exacto. ojalá de alguna manera hay un acuerdo y cosa que la próxima vez, solamente que hay una discrepancia de lo que, O sea, claro. de lo que ingresó, se conversará si hay alguna discrepancia, pero si no... Claro, a nosotros nos gustaría, presidente, ¿le pido la palabra? Sobre este punto, presidente,
Ministro. Sí, disculpe, me la tomé antes. Yo asumí que me iba a dar. Sobre este punto nos gustaría, a ver, hay en términos de contenido una aproximación de acuerdo que obviamente hay que refrendar con el resto de los parlamentarios de la comisión. Ergo, requerimos un trabajo con los asesores que no puede esperar semanas, ¿no? Porque efectivamente esto hay que despacharlo pronto, tiene que pasar por Hacienda y hay un montón de otros proyectos que tenemos que discutir acá mismo en la comisión a lo que viene, digamos. Entonces, allí es donde nosotros lo que queremos es que nos pongamos de acuerdo en los contenidos, o sea, poder contarles para tener una primera reacción. A partir de ello, que los asesores puedan mostrar las indicaciones a los asesores parlamentarios para poder cerrar la iteración con Hacienda y Sexpress y presentarla en estos días, digamos. Dado que va a haber sala todos los días, efectivamente podría darse... ¿vamos a tener sala, trabajo de sala hasta cuándo? Hasta el viernes. No se puede en presupuesto, tendría que ser hoy día. Entonces tendríamos que dar un plazo, no sé, hasta el jueves, viernes, hasta el viernes. Por eso. Sí, para el ingreso de la indicación. Sí, para el ingreso de la indicación nada más. Entonces podríamos pedir el plazo y para materializar la presentación. Y en la siguiente sesión, como ya vendría con acuerdo... Exacto. Hasta el viernes, pues. O sea, lo ideal es que no nos llenemos después de indicaciones, que no nos pase eso de que volvamos atrás. Presidente, no, yo lo que entiendo Senador Kass. que propone el ministro me parece bien es que ahora profundicemos en el tema, en el contenido, dado que no han ingresado y que demos, en la sala usted pida plazo de indicación hasta el viernes, que de aquí al viernes los asesores de los parlamentarios revisen el texto y el gobierno lo ingrese el viernes, cosa que la próxima sesión ya ingresada simplemente partamos votando y no tengamos que tener el debate profundo de nuevo. Eso es lo que yo asumo que es lo que está planteando el ministro. O sea, yo no sé si hay una pregunta abierta. Si da el tiempo de los asesores para revisar de aquí al viernes las indicaciones que va a entregar hoy día el Ejecutivo, porque como estamos también con la discusión de presupuesto, no sé si sería conveniente a lo mejor dejarlo hasta el lunes el plazo de indicaciones para que nos demos el tiempo necesario, el lunes al mediodía, y así... 24. Exacto. Y así debiese estar el 25-26. No sé si vamos a tener sesión el 26, eso va a depender de la reunión de comité que está en desarrollo. Va a estar Gaona porque yo tenía la comisión. Nos quedamos sin quórum. Sí, pero presidente, lo que podemos hacer, para no partir de cero, que presente, ya lo revisó la senadora, pero que presente el pago, cosa que no partamos de nuevo en la próxima sesión con el contenido. Hagamos el trabajo político, pero no hay que votar nada. ¿Me entiende? Entonces podemos seguir en versión de comité, no sin quórum, para poder escuchar el contenido. ¿Ministro? Hemos hablado hasta ahora, la idea es presentar justamente este programa de bienestar socioemocional, programa que ya tuvo una primera aproximación en un pilotaje que se hizo este año en algunos servicios locales. Este pilotaje efectivamente ha tenido un buen impacto, de hecho lo estamos evaluando, precisamente para poder seguir avanzando en mejoras, ¿no? Sin embargo, uno tiene que partir de la base de que el proyecto de ley que estamos discutiendo ahora ya está bien avanzado en su tramitación legislativa. Nosotros, de hecho, había un compromiso del Ejecutivo de abordar esto en una ley aparte, pero consideramos que era este el momento y el lugar adecuado para no replicar discusiones, toda vez que además el objetivo
que es erradicar el acoso escolar, prevenir el acoso escolar de este proyecto, conecta con la creación de este programa que tiene que ver con el mejoramiento del bienestar socioemocional de los y las estudiantes. Ambas cosas están obviamente relacionadas, por lo tanto nos parece que era del todo coherente que acá se hiciera esta discusión. Entonces, señalar algunas cosas. Primero, el programa está dirigido a estudiantes de tercero básico a tercero medio. ¿Por qué tercero básico a tercero medio? Porque en los primeros 2 años el foco obviamente está en una primera incorporación a la escolaridad, saliendo del mundo parvulario, está en que los estudiantes tengan la apropiación de los conocimientos fundacionales que habilitan luego el desarrollo de otras habilidades. Me refiero, por ejemplo, a la lectoescritura o a la aproximación a las habilidades básicas matemáticas que son tan relevantes. Tanto así que, de hecho, está circulando la suscripción de acuerdos en materia de lectoescritura, con el trabajo que se ha hecho con un Chile Pelé, que es bien transversal. Ahora pronto va a salir una carta también suscrita por todos los exministros y el ministro actual, respaldando también esta iniciativa. Por tanto, obviamente hay que proteger los primeros 2 años de la trayectoria para que ese sea el foco, y luego comenzar ya a complejizar un poco más el asunto, y es por eso que parte en tercero básico. Tercero medio creo que se explica solo, cuarto medio 1 año en que los estudiantes están con un foco en el egreso del ciclo escolar, pensando en la prueba o en prepararse para esos procesos. De hecho, terminan el año escolar antes, en fin. La idea también es que este programa, que está enfocado entonces a estudiantes entre tercero básico y tercero medio, se ejecute por entidades sin fines de lucro que demuestren la trayectoria en la materia, que se han preparado para estos fines. De hecho, el trabajo este año lo hemos hecho con universidades estatales, lo que no es una aproximación ideológica, presidente, para aclararlo, sino que tiene que ver con que la idea era poder operacionalizar esto rápidamente, y con las universidades estatales se podían hacer convenios directos, ¿no? Por tratarse de instituciones públicas. En ese contexto, entonces, que este año ocurrió con ellos. Sin embargo, el diseño contempla la ejecución con entidades privadas también, dentro de las cuales, obviamente, también contempla universidades del Estado, instituciones de esas características. Además, la idea es que este programa tenga una adecuación territorial que permita justamente hacer que el programa articule con el desarrollo de sus propios territorios y sus intereses. El diseño de las iniciativas proviene precisamente de las propias comunidades educativas, que proponen las áreas y los temas en los que quieren desarrollar sus actividades, para que luego esto empalme con el diseño de los distintos programas que se van a llevar adelante. Por ejemplo, estaba viendo hoy día en el ministerio un video en el acceso, en el hall, que tiene que ver con este programa y cómo articulado con el servicio local de Valparaíso el desarrollo de talleres de rugby en Montedónico, ¿no? En la zona probablemente más compleja y más pobre, más vulnerable de Playa Ancha. Están hoy día haciendo rugby vinculados con además clubes que están asociados, ¿cierto?, a la tradición del rugby en la región de Valparaíso, que tiene mucho vínculo con instituciones privadas como el Macay u otros, ¿no?, que tienen esa trayectoria. Entonces se está dando una articulación muy interesante y muy bonita. Además, el taller es de libre elección de los y las estudiantes, ya sean estos deportivos, culturales, científicos o afines, digamos, a la línea del programa. Es decir, los estudiantes pueden tomar indistintamente distintos talleres, ¿no? Todo esto tiene como foco, entonces, poder hacer uso, en definitiva, de los tiempos de la jornada escolar completa en los propósitos para los que fue pensada originalmente la jornada escolar completa. Y esto es muy importante, presidente, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, no solamente en materia de convivencia, sino también en materia de retención, asistencia, revinculación y obviamente evitar en esos sentidos la deserción escolar, es la satisfacción de la experiencia educativa del estudiante. Ir al colegio no puede ser una tortura, no puede ser fome. Ir al colegio tiene que ser algo interesante, algo atractivo, algo en lo que los estudiantes todos los días se levanten pensando en que quieren ir al colegio porque van a encontrarse con este tipo de acciones. Por eso es que es tan importante este programa y la caracterización territorial, local,
de las acciones que se van a desarrollar y la adhesión libre de los estudiantes a los talleres, pero también la adopción voluntaria de las escuelas al programa, que es otra característica también que este diseño contempla. Es decir, aquellos establecimientos educacionales que a lo mejor tienen un foco orientado, por decir algo, a la excelencia y quieren dedicarle toda su hora de libre disposición a reforzar la lectoescritura, las matemáticas, la ciencia, la historia. Bueno, las familias sabrán que están yendo a un proyecto educativo de esas características. Tiene mucho que ver con toda la discusión que hicimos en su minuto en el proyecto de ley sobre el SAE, ¿no? Pero también hay otros establecimientos educacionales que tienen ya en su sello educativo, aquellos que tienen especializaciones tempranas o caracterizaciones por proyecto educativo que son muy específicas, no sé, proyectos deportivos, proyectos artísticos, ya tienen incorporado en buena medida eso en su desarrollo. A lo mejor también van a preferir no adquirir este programa. No lo sabemos. La verdad es que la idea es que ellos puedan tomar esa decisión en virtud de su proyecto educativo y lo que quieren ofrecerle a las familias. Luego, presidente, para que esto tomara cuerpo, y esto es una discusión larga que hicimos con el senador Cast, está todo el tema orgánico. Cómo materializamos un programa sin que termine perdiéndose, digamos, en la maraña de acciones que se desarrollan habitualmente por parte del Ministerio de Educación y sus servicios vinculados, y cómo le damos la relevancia que esto tiene. La discusión partió en la idea de un servicio, ¿no? Lo fuimos aterrizando sucesivamente porque consideramos que, claro, la idea de servicio podía ser muy grande para un programa que es importante, pero que debe estar articulado, y eso es una posición que pusimos nosotros como ministerio ahí, con el quehacer que ya tienen instituciones que trabajan con fuerza estos temas, como por ejemplo la JUNAEP. Una de las acciones que desarrolla la JUNAEP son los talleres de verano, la escuela saludable. O sea, tiene una serie de acciones que conectan y tienen en la caracterización externa muchas similitudes con el programa de bienestar socioemocional. O sea, hay un know-how del abordaje de estos temas. Además, conectar con áreas como habilidades para la vida u otras líneas programáticas de JUNAEP que tienen que ver con el bienestar socioemocional. Y por otro lado, reconociendo una trayectoria respecto a la capacidad de la JUNAEP de llevar adelante grandes procesos licitatorios. O sea, esto implica generar catastros de oferentes, tener evaluaciones técnicas permanentemente, hacer bases de licitación, licitar, adjudicar, administrar los fondos y los recursos. Y créanme que, si bien es cierto, la JUNAEP permanentemente aparece en la palestra de polémica, para la magnitud de recursos que se administran en JUNAEP son bien pocas, ¿no? Son bien pocas. Y con un proceso de mejora permanente. O sea, ustedes vieron el año antepasado tuvimos dificultades con la entrega de los útiles escolares. Este año se entregaron en abril, primer año, lo reconocí, el otro día nos juntamos con Torres, visitando el proceso para el próximo año, que ya está en curso. Ellos nos decían, nunca se habían entregado útiles escolares en abril. Y es probable que este año terminemos incluso la entrega de los útiles antes de lo que fue el 2025. Entonces son procesos de mejora permanentes que yo creo que son relevantes. En ese sentido, entonces, se crearía un departamento de bienestar socioemocional dentro de la JUNAEP a cargo de la administración e implementación del programa, que va a tener 3 unidades a lo menos. La certificación y evaluación de las entidades prestadoras y monitores, es decir, allí va a estar todo el análisis técnico de quienes van a impartir los talleres y también una unidad que certifique quienes van a ejecutar como profesionales o técnicos estos talleres, ¿no? No solamente tiene que ver con analizar todos los requisitos legales que tiene que ver con trabajar con niños, sino también toda la pertinencia técnica respecto a los talleres que se van a implementar. En segundo lugar está la ejecución y control de los talleres y la certificación de los servicios y la autorización de pago, es decir, toda la parte administrativa que supone esto. Allí, por ejemplo, vamos a tener los equipos técnicos que van a conocer tan al detalle lo que va ocurriendo en la implementación del programa, que son quienes después terminan siendo clave en la formulación de las bases de licitación. Pues las bases de licitación van a ser tremendamente relevantes a propósito de caracterizar bien la ejecución del programa en las bases. Eso va a ser muy difícil. Entonces tiene que haber un equipo que tenga la capacidad y la musculatura y la experiencia para poder llevar eso adelante. Y por otro lado, una área de administración y finanzas de los recursos del programa, lo que es obvio y natural. El jefe del departamento va a ser un cargo de alta dirección pública, de segundo nivel, designado por el secretario general o secretaria general de la JUNAEP, cuya nominación
esto sería una innovación, sería ratificada por el Consejo de Bienestar Socioemocional, que va a crearse, digamos, a propósito de esta norma. La JUNAEB entonces va a estar a cargo de implementar la coordinación del programa, articularlo con otras políticas de desarrollo integral estudiantil a propósito de lo que ya hace JUNAEB, pero también del trabajo intersectorial que tiene JUNAEB con otros ministerios, como por ejemplo el programa Elige Vivir Sano u otros del Ministerio de Desarrollo Social. Verificar la idoneidad y las inhabilidades de quienes ejecutan los talleres, alinear el programa con la Política Nacional de Convivencia Educativa, que es lo que estamos legislando en esta ley, por eso también tiene mucho sentido que esté en esta ley, porque se articulan los instrumentos. Coordinar con el Ministerio, la DEG, que es la División de Educación General, y la Dirección de Educación Pública, el trabajo de implementación. ¿Por qué con el Ministerio? Porque el Ministerio es el órgano rector del sistema y entrega los lineamientos para el conjunto del sistema. Con la División de Educación General, porque desde allí se entregan los lineamientos a los establecimientos educacionales, incluso para alinear esto con los programas de mejoramiento educativo de la ley CEP, por ejemplo, que también muchos establecimientos educacionales usan los recursos de la ley CEP haciendo acciones muy similares a estas, ¿no? Entonces la idea es que todas las políticas conversen, ya sea para reforzar lo que se está haciendo o incluso para que los recursos de la ley CEP se destinen a otras tareas, dado que está este otro programa, ¿no? Pero eso tiene que alinearse. La DEC todos los años entrega lineamiento al sistema para la formulación de los PME y obviamente se requiere esa articulación. Y también con la Dirección de Educación Pública. Por otro lado, la JUNAEB tendrá que entregar informes trimestrales al Consejo que se crearía para llevar adelante esto, y obviamente todas las acciones que sean necesarias para el funcionamiento del programa. Se crea un consejo para bienestar del bienestar socioemocional, que va a estar asesorando a la JUNAEB y al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda en esta política, que va a estar compuesto por 5 profesionales de reconocida trayectoria en educación, bienestar y o políticas públicas, que van a durar 6 años en su cargo con una renovación parcial cada 3 años, es decir, con la posibilidad de renovar total o parcialmente el Consejo al tercer año. Duran 6, pero al tercero se pueden renovar. Se designan por el Presidente de la República con ratificación del Senado, es parecido a como se ratifican algunos consejeros del Consejo Nacional de Educación o de la CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación, la Comisión Nacional de Acreditación. Tienen una dieta de 12 UF por sesión con tope de 312 UF por semestre, ¿no? Y van a contar con invitaciones permanentes todo depende de la cantidad de sesiones que tengan, obviamente. Y van a contar con la presencia como invitados sin voto de representantes de los ministerios de Educación y Hacienda a propósito del seguimiento de la política pública. Generalmente esto funciona muy en la lógica del acompañamiento y eso. Ya ocurre con otros consejos como el Consejo de la Agencia de la Calidad, que regularmente van funcionarios del ministerio que tocan los distintos temas, lo que no significa que sean parte del consejo, solo van, escuchan, recomiendan, interactúan, ¿no? Las atribuciones de este consejo van a ser monitorear la implementación del programa, recomendar evaluaciones externas al programa, ratificar el nombramiento del jefe de departamento. Esto es muy importante porque si bien es cierto va a ser ADP, quien va a ratificar el nombramiento del jefe de departamento va a ser el consejo, ¿no? O sea, el jefe de servicio va a proponer un nombre dentro de la terna o la quina que le llegue, pero quien ratifica el nombramiento será el consejo. Del mismo modo también puede solicitar... De la terna que llega por ADP, lo nombra el director ejecutivo, o sea, el secretario general de la JUNAEB, con ratificación, pero ratifica el consejo. Sí, sí. O sea, rechaza el consejo, ¿se tiene que hacer un nuevo procedimiento o sigue el de la dentro de la terna. Sí. No, porque si no podría ser cada 6 meses estaría... No, dentro de la terna. Sí. Y se puede pedir también ampliación de... Y la lógica, presidente, es que ojalá el secretario ejecutivo de la JUNAEB haga consultas previas al Consejo, cosa que en el fondo lo que va a ocurrir ahí es que va a elegir al más idóneo probablemente de acuerdo también a la visión del Consejo, para que justamente no le ocurra que eventualmente se tome alguna decisión más arbitraria o más con un tinte político partidista y no con un tinte simplemente más de política de Estado, la innovación que creo que tiene el diseño. Y esto es importante, presidente, porque es una innovación grande. Yo no conozco otro servicio público que tenga algo como esto. Creo que es una buena mezcla de la articulación de un sano check and balance, por un lado, pero también de
la construcción de una política de Estado que no retroceda por la voluntad del gobierno de turno, digamos. Y eso es bien relevante. Del mismo modo, el Consejo va a poder solicitar o aprobar la renuncia de la persona, ¿ya? Y también va a emitir informes con recomendaciones cada 2 años, con recomendaciones de mejora, etcétera. Solicitar información a cualquier órgano del Estado que tenga relación con esto y para el mejoramiento también del programa. Y asesorar al Ministerio de Educación en las políticas de bienestar socioemocional, toda vez que la JUNAEB es el brazo ejecutor, pero el brazo rector del sistema es y sigue siendo el Ministerio de Educación. Temas de incompatibilidades, ¿no? La cesación en el cargo tiene que ver con la expiración del periodo, renuncia, incapacidad física o psíquica, en fin, lo regular de la ley. Y lo mismo con las incompatibilidades, ¿no? Autoridades de cargos públicos como ministros, senadores, así que no podríamos estar con el senador Cast en esta cosa. Ceremi, directivos, representantes de sostenedores de asociaciones, en fin. Y los beneficios que nosotros vemos de la institucionalidad tiene que ver con fortalecer finalmente el bienestar socioemocional en la escuela con una estructura que es permanente, con una institucionalidad que se crea ad hoc para llevar adelante este proceso, aumentando profundamente los estándares de control, transparencia y evaluación de la política pública, profesionalizando también mediante alta dirección pública a quienes van a cumplir esta labor y también con evaluaciones externas, cierto, que van a estar también controladas respecto a las pulsiones electorales o políticas de turno. Articula también la política educativa al estar vinculado al Ministerio de Educación, tanto con la presencia del Ministerio en el Consejo, como con el rol de asesorar al Ministerio de Educación del propio Consejo, ¿no? Y también con todos los periodos de recomendaciones que se han estructurado dentro de las funciones del Consejo. Y mejora la calidad y la pertenencia territorial de los talleres al tener mirada territorial. Es decir, el Consejo va a poder monitorear cómo se está pensando esto en Arica, en Magallanes, en Isla de Pascua, en fin. Por lo tanto, nosotros vemos acá que estamos frente a un diseño de consenso que hemos construido, digamos, en un diálogo con el senador Felipe Cast, que esperamos que sea bien acogido por la comisión. Y todo lo expresado acá ya expresa, digamos, y debería estar así en la redacción de las indicaciones que deberíamos materializar con el plazo que acordemos para estos próximos días. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Senador Kass. Gracias, presidente. Quiero agradecer al ministro y, dado que además me quedan pocos meses en esta institución del Senado, debo decir que creo que probablemente esta es de las sesiones que por lo menos después de casi 12 años en el Congreso, probablemente más voy a recordar, ¿no? Porque creo que avanzar con un diseño como este, donde los niños normalmente y muchas veces en la discusión política, sobre todo en un ambiente más polarizado, no aparecen mucho. No están muchas veces considerados como las prioridades. Y no los vimos mucho en las campañas presidenciales tampoco. Hablamos mucho de seguridad, pero paradójicamente cuando hablábamos de seguridad muchas veces no se hablaba de la prevención, de cómo evitar que los niños terminaran eligiendo la carrera delictual, por abandono, por soledad, porque no tienen sentido de pertenencia, porque se sienten invisibles. Y me alegra mucho que esta Comisión de Educación, después de un largo proceso, y quiero también hacer un pequeño recuento simplemente para la historia de la ley, presidente, si usted me lo permite, de cómo nace esto. Hace 5 años también una fundación, que se llama Fundación Kiri, que está conformada con gente muy diversa, desde el tenista Fernando González, la ex ministra de Educación Adriana del Piano, está también en ese directorio Patricia Mate, está en ese directorio de esa fundación también el músico Roberto Bravo, en fin, María Paz Eppelman. Hay un grupo muy diverso, Matías Lira, que es el presidente del directorio, y esa fundación se puso un diagnóstico de que si los niños se seguían sintiendo invisibles y el colegio no cumplía con lo que la jornada escolar completa en sus orígenes, en los 90, se propuso, que era que los niños en la tarde pudieran sentirse que el colegio era un proceso donde se podían sentir protegidos, queridos, únicos, parte de una tribu, parte de una segunda familia, porque sabemos que las familias son muy heterogéneas en Chile, muy diversas, muy difíciles, hay mucha diversidad. Entonces, si no somos capaces de construir un complemento de ese cariño, de ese acogimiento en las familias dentro de la escuela,
el proceso educativo estaba fallando. El colegio es muy importante que aprendamos a saber leer y escribir, sumar y restar, aritmética, pero si no nos sentimos queridos los niños, no solamente vamos a tener deserción, sino que además vamos a tener un problema cognitivo tremendo, y por eso no es casualidad que la directora ejecutiva de esta fundación, Florencia Álamos, sea doctora en neurociencia. Doctora en neurociencia. ¿Ah? O sea, aquí el elemento científico detrás de por qué es tan importante que los niños puedan vivir el deporte, el equipo de básquetbol, la orquesta juvenil, la cultura, el grupo de ajedrez, y cualquiera, o el rugby, como decía recién el ministro, que se sientan parte de un equipo y se sientan protegidos ahí, cosa que cuando llegue el narco le puede decir, no señor, yo ya tengo mi equipo de contención. Su familia, el narco, no es la que yo quiero, yo tengo mi equipo que es el profesor de básquetbol, y aquí me voy a quedar cuidándome. Y este programa, de alguna manera, y creo que es muy notable que en esto, con el gobierno hemos logrado una sintonía muy profunda. Quiero decir que en su minuto fui a hablar con el presidente Boric, hace ya 2 años y medio. Él la acogió. De hecho, le dije, presidente, ¿a usted le importa el tema de los niños? Porque estuvo en el acuerdo de infancia con Sebastián Piñera, que me tocó a mí también estar con él. Usted, presidente, ha dicho siempre que le importa la salud mental. Este es un tema que va a la vena de la salud mental de los niños. Y usted, presidente, además ha dicho, porque es presidente, no le queda otra además, pero a que le importa la seguridad. Y este tema también aborda la seguridad, pero de una forma distinta. Una forma no punitiva, sino que preventiva. Y esto, ojo, Paz Ciudadana, que es la fundación que se ha dedicado a ver los temas de seguridad con más rigurosidad en Chile, probablemente en los últimos 20, 25 años, ha planteado una y otra vez que la parte de prevención es la que siempre queda fuera de los programas presidenciales, de la agenda. Entonces, en su minuto, presidente, cuando llegamos a la ley de cumplimiento tributario, lo hablamos con el ministro Marcel, y llegamos a un acuerdo, está escrito ahí, yo hoy día no lo traje, pero está escrito que en la ley de cumplimiento tributario, de los 3.000 millones de dólares, tenían que ir destinados en proporciones al tema de pensiones, ningún problema, al tema de seguridad y al tema de infancia, y lo pusimos por escrito. Y me alegra mucho que esa conversación no haya quedado simplemente en un papel. Por eso este año partimos con el piloto, porque el ministro Marcel en su minuto entendió, y lo hablamos con el ministro Cataldo, de que teníamos que dar una señal de que ese acuerdo de la ley de cumplimiento tributario no iba a quedar simplemente en una letra muerta, y por eso decidimos partir con un piloto que partió en los SLEP, que es la forma más fácil de ir piloteando esto, pero dijimos, bueno, vamos más lejos. Y ahí es donde, hace mucho rato, con el ministro Cataldo, y quiero decir también y hacer un reconocimiento a la Dirección de Presupuesto, que participó, a la subsecretaria Heidi Werner, que también participó en muchas reuniones, fueron muchos viernes, que nos reunimos varias horas, y la subsecretaria Alejandra Ratia, que también fue desde el origen. Se me queda atrás la subsecretaria, que como hablo en ministro, para mí son uno, pero en realidad son un equipo, pero son dos, y la subsecretaria Alejandra Ratia también hizo una gran pega. Y también con nuestro equipo, y con los asesores de los parlamentarios. Entonces, creo que hoy día llegamos a una fórmula, presidente, de muchas iteraciones, donde al principio, cuando partimos, dijimos, hagamos un nuevo servicio. Y creo que con cierto acierto, el gobierno dijo, ¿sabe qué? No creemos un nuevo servicio, tratemos de ocupar la institucionalidad que ya tenemos. Ocupemos la JUNAEP. Al principio un poco escéptico, porque un susto que tiene dice, vamos a entrar de nuevo a que todos sabemos cómo funciona a veces el Estado. Entonces, ¿cómo, si nos metemos en la JUNAEP, nos aseguramos que ese nuevo órgano que se crea esté ojalá blindado de las miradas de corto plazo? ¿Ah? Y que tengamos ojalá mucha excelencia, que generemos un servicio o un departamento de excelencia. Y creo que esta fórmula, donde al final dentro de la JUNAEP va a haber un nuevo departamento que queda explicitado por la ley, que además el nombramiento de esta persona no solamente va a pasar por ADP, porque muchos pasan por ADP, pero sabemos que al final igual puede haber un criterio político más de corto plazo, sino que tiene que ser ratificado por este Consejo, le da efectivamente un check and balance donde nos aseguramos que la persona que nombren no va a ser simplemente porque el gobierno de turno tiene un amigo que quiere poner, o un cercano, que puede ser, los cercanos pueden ser buenos, si no digo que no. El problema de los cercanos es que cuando llega el otro gobierno, por muy bueno que sea, dice, sabe que es muy cercano al otro. Entonces aquí cortamos ese círculo vicioso de la sospecha de que el que está ocupando el cargo en realidad no está jugando para mi equipo. Y lo ponemos en la cancha que está jugando para Chile. Y por eso es tan innovador este proceso. Y obviamente a la Dirección de Presupuesto le costó, presidente, que no sea honesto, le costó aceptar de que innováramos. Habíamos llegado a un acuerdo con el ministro Cataldo, después de muchas iteraciones con su equipo, pero la Dirección de Presupuesto decía, no, es que esto es nuevo, decía. Y yo quiero valorar la labor también de la ministra Lobo, del ministro Grau también, que hablé con la directora de Presupuesto, que me llamó ayer y me dijo, mira, ok, innovemos en esto, que es un nuevo diseño,
que en el fondo logra un poco lo que tiene el Banco Central, pero también tiene, y eso fue una petición que hizo el ministro, de que también tiene mucha vinculación con el director del servicio. Porque es el director del servicio el que va a proponer el nombre. El problema es que esa persona, que es el director del servicio de la JUNAEP, va a tener que proponer a alguien que sea suficientemente idóneo para que el Consejo diga, ah, mira, nos propusieron a alguien muy bueno. Porque si no, el Consejo dice, oiga, usted me lo propuso a su amigo, búsqueme otro de la terna. Porque no tiene por qué proponerme justo, qué coincidencia, que me trajo el que trabajaba con usted antes. No, entonces, eso es lo que queremos blindar y yo estoy seguro que ojalá cuidemos esta institución en la que estamos, son muchos recursos, no son pocos, para que efectivamente hagamos una revolución en el sistema educacional con esto. Yo creo que es de las reformas más importantes, escolares, por su monto de recursos, porque estamos hablando de un proceso que va a costar más de 300 millones de dólares en régimen, 300 millones de dólares en régimen, tiene la aspiración de ser universal en todos los colegios públicos y subvencionados, gradualmente, que está bien que sea gradualmente, no queremos echar Santiago en la implementación, queremos que los monitores que hagan, el profesor de básquetbol, el profesor de ajedrez, que además lo van a proponer también las mismas comunidades. Y lo lindo, presidente, es que aquí, siendo yo un gran liberal que en general le gusta el voucher, la subvención en efectivo, pero creo que es bueno que en este caso hayamos optado para que la prestación sea el servicio mismo. O sea, sea el monitor de básquetbol, sea el profesor de ajedrez, sea la directora de la orquesta juvenil. Ese va a ser la prestación. Así como entregamos alimento físico con la JUNAEF, entreguemos también nutrición emocional. Y que los niños se sientan queridos, que los niños se sientan valorados, que son únicos. Y además, ojo, esto va a ayudar mucho al financiamiento de muchos colegios, porque en los lugares donde se ha piloteado este sistema, que la Fundación Kiri lo viene haciendo hace mucho tiempo, ¿qué es lo que observamos? Más asistencia. Y como la subvención depende de la asistencia, y muchos colegios no saben cómo aumentar la asistencia, resulta que los sostenedores están felices y que los niños van más. El día en que el taller, uy, casualidad, vienen todos los niños. Si el niño al final del día también está empoderado. Y tenemos que preocuparnos de que el niño sea feliz y lo pase bien en el colegio, si es lo mínimo, como decía el ministro hace un rato. Si el niño lo pasa mal en el colegio, es difícil que uno le entre con la cabeza feliz. En cambio, si uno está contenido, si uno descansa, si uno lo pasa bien, transpira, se cansa, duerme bien la noche, no está pegado a la pantalla todo el día, esto conversa mucho con la otra ley que estamos empujando, con la ley de las pantallas, de que queremos prohibir que los celulares estén inundando nuestros colegios. Bueno, si decimos que no al celular está perfecto, pero pongámosle algo también que lo complemente a los niños. No podemos dejar que el niño se aburra aún más. O sea, le quitamos el celular y no le damos la pelota de básquetbol o no le damos el instrumento del violín para que lo toque y para que se entretenga. Y lo otro importante, presidente, y con esto termino, es que también es la competencia. O sea, lo hemos hablado con el Ministerio de Educación de que es importante que aquí haya el taller, si es que hay un taller de básquetbol, que ojalá ese niño pueda competir o esa niña para que su familia también se involucre. Las familias son importantísimas en esto. Entonces, no basta solamente con tener el profesor de ajedrez, sino que ojalá que el niño, en la competencia regional o comunal, pueda ir a competir y efectivamente tengamos ese avance. Así que solo decir que hoy día para mí es un día de mucha alegría de que este proyecto se vaya materializando y me alegra que en estas materias tengamos un acuerdo tan transversal. Los niños nos unen mucho. En muchas otras materias podemos tener diferencias. Pero en esta materia de infancia, con este tema, creo que es bien notable cómo podemos construir algo que realmente haga que toda la política que tenemos, todas estas discusiones, venimos saliendo de campañas presidenciales, al final se concreten en cambios reales que puedan hacer que nuestro proceso educativo funcione mejor. Así que, gracias, presidente. Muchas gracias, senador Kass. Solamente aprovechar la oportunidad para felicitarlo. Yo sé que ha sido un gran impulsor de esto desde el año pasado y desde antes, desde el trabajo con diferentes fundaciones y la motivación por la educación ha sido parte de su gestión como parlamentario. Así que creo que cuando se hace buena política podemos llegar a estas instancias de poder conversar y llegar a consenso en sacar cosas que son importantes. Sin duda la convivencia es tal vez el principal problema que visualizamos hoy, pero tiene que ser contenida con este tipo de instrumentos. Yo tengo la fortuna de que en la región de Ñuble hay establecimientos emblemáticos que una de sus características, que tiene dos, ya no es uno solo, tiene dos ahora, que precisamente la implementación de talleres extraescolares que van no solamente en el deporte, la música, la cultura, también en cosas, en idioma, en cosas más prácticas, desde lo que puede significar el cocinar en equipo, te va dando esa visión de la sociedad
y claramente contribuye a tener un espacio de alegría. ¿Sí? Cuando una orquesta le sale bien o cuando se presentan, se moviliza la comunidad escolar. Yo tengo dos chicos que participan en diferentes talleres y me toca ir los sábados de repente a otras comunas, a acompañar al equipo y se vive un momento donde todos se ponen la misma camiseta y tiran para el mismo lado. Y eso yo creo que es parte de lo que se ha ido perdiendo en nuestra sociedad. Yo sé que la jornada escolar completa tuvo un objetivo y en parte era ese el fin, pero terminó mal utilizado y solamente se focalizó en lo académico, que es importante, pero también hay que desarrollar, porque la educación en nuestro país tiene que tener claridad que no es solamente la entrega de conocimientos, sino que también educamos personas para desarrollarse dentro de esta sociedad. Y uno aprende a sociabilizar en el colegio, no aprende a sociabilizar en la casa. Antes lo hacíamos también en la calle, algunos somos de la generación que todavía jugábamos en la calle. Hoy día eso es más difícil, porque antes pasaba un auto a las 1000, hoy día pasa a cada rato y además a otras velocidades. Entonces, por un tema de seguridad en los entornos, es al interior del establecimiento. Y cuando vimos precisamente la ley que tiene que ver con la prohibición de los smartphones dentro de los establecimientos educacionales, una de las cosas que nos decían los directores es que tuvieron que dirigir los recreos, porque se había perdido esa capacidad de jugar, de la creatividad, entonces tuvieron que poner como no sabían qué hacer, pues. Entonces al final terminó la escuela colocando talleres al interior y colocan, no sé, en un sector para que puedan dibujar, en otro tiene karaoke, tiene instancia de poder dirigir por los mismos profesores en los recreos espacios de convivencia escolar. Así que creo, senador Kass, que este es un tremendo proyecto. Además, ahí, en complicidad con el ministro, se logró insertar dentro de este proyecto de convivencia, lo que le va a dar más agilidad a la tramitación y esperamos verlo concretado antes de que parta. Y después podrían ser los dos partes del Consejo a contar del 11 de marzo. Senador Kass. Gracias, presidente, por sus palabras y yo quiero hacer un homenaje en este momento también a otra persona que está viva, que creo que fue un ejemplo de cómo hacer política pública en serio en Chile, en un ámbito muy cercano a este, que es el doctor Fernando Monker, que fue un gran luchador, un médico que se propuso una misión de Estado de salvar a que los niños se nos murieran en Chile por desnutrición alimenticia. Y es un ejemplo a nivel mundial. O sea, realmente lo que hizo el doctor Fernando Monker, yo creo que es difícil encontrar en el mundo héroes de las políticas públicas tan emblemáticos como el doctor Fernando Monker, que hoy día entiendo que tiene 94 o 95 años y está vivo. Quiero hacer este homenaje a él porque él también nos inspiró un poco cuando partimos con Kiri en esta política pública, porque él decía siempre, y nadie lo escuchó mucho, que los niños necesitan un vaso de leche y un beso en la mejilla. Y lo que quiere hacer este programa es complementar la segunda parte, que es el cariño en el fondo. En el fondo decía, los niños necesitan estimulación nutricional, pero también necesitan estimulación emocional. Entonces, de alguna manera lo que busca, y por eso es tan importante que la implementación, porque podríamos haber hecho una ley, claro, que fueran muchos recursos, pero si no le poníamos el detalle cómo era la gobernanza del nuevo servicio, se nos podía caer en la mirada. Entonces, yo quería hacer este pequeño homenaje al doctor Fernando Monker, que inspira un poco a que así como antes logró combatir la desnutrición alimenticia, nosotros somos capaces de combatir la desnutrición emocional que hoy día tienen nuestros niños, en forma concreta, a través del deporte, a través de la cultura y de la ciencia, y que son estas pequeñas tribus emocionales de contención de estos muchos monitores los que hagan la diferencia en la vida de estos niños. Así que gracias, presidente. Bien, tenemos la posibilidad de votar al referéndum, pero las indicaciones no están redactadas, ¿cierto? Pero no es necesario, porque las vamos a presentar y lo hacemos como corresponde. Bien, habiéndose cumplido el objeto, agradeciendo la presencia de los senadores Kass, Proboste, ¿y quién habla? ¿Cómo es la frase? Se levanta la sesión.